Estamos con Alberto Fernández Díaz, presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, hablando de esta última hora. Ya sabemos la fecha de convocatoria de esa consulta, de ese referéndum de Artur Mas, y todos queréis la palabra. Sí. ¿Qué es lo que, antes que eso, se puede prever algo especial en la calle, con ese acto institucional que quiere hacer en la Generalitat, o no? Esto vendrá después. Todos los escenarios están abiertos. Será fundamental en la definición de esos escenarios, el alcance y su intensidad, la propia reacción del presidente de la Generalitat. Y es evidente que a raíz de esa reacción del presidente de la Generalitat, de Artur Mas, ante lo que él sabe seguro, que es que el gobierno de España no va a consentir ese referéndum ilegal, también es cierto que habrá una respuesta también del gobierno de España a esa respuesta, que vendrá a garantizar el cumplimiento de la ley, la convivencia y que evidentemente no se va a alterar. Eso es para mí lo más importante, y esa es una garantía que tiene que ofrecer en todo momento el gobierno de España, y estoy seguro que lo va a hacer. Pero, señor Fernández, es lógico que usted intente tranquilizarnos y tranquilizar a todo el mundo, pero a partir del sábado, sabemos la primera respuesta del Gobierno y de las instituciones va a ser el recurso al Constitucional. Casi seguro, damos por supuesto que el Constitucional va a suspender esa convocatoria. Pero a partir de ahí la gran pregunta es: ¿qué va a hacer Artur Mas el día 9? ¿Va a seguir con la ilegalidad? ¿Cuál es supongo que ustedes, desde el Partido Popular Catalán, le han contado al Gobierno los escenarios posibles, y que tienen un escenario, sobre todo el más posible. Para ustedes, ¿cuál es el escenario más probable después de que el Constitucional suspenda la consulta de Mas? ¿Va a seguir con la ilegalidad o no? Una vez que el Constitucional ampare al Gobierno de España en la defensa de la ley y suspendiendo la celebración de este referéndum ilegal, es evidente que el único escenario posible que tiene Artur Mas es cumplir la ley. Si él opta por incumplirla, es evidente que hay un conjunto de abanicos. Es decir, Artur Mas podría convocar elecciones anticipadas para Cataluña con el mensaje que serán plebiscitarias, es decir, que llevarán todos en su programa la declaración unilateral de independencia. Pueden, sin recurrir a unas elecciones anticipadas, hacer una declaración unilateral de independencia, que no tiene además más valor añadido que la propia declaración, porque no tiene ningún tipo de consecuencia legal. Puede decir que cumple la ley, pero verse desbordado por el propio dinámica que él ha generado, a la ANC, la Asociación Nacional Catalana, es decir, sí, que sea quien saque las urnas, que sean los que saquen las urnas, que sean lo que ellos consideran la sociedad catalana, la que se moviliza, la que ocupa las calles, etcétera. Y ahí, para empezar, tiene que haber un gobierno de Cataluña donde tiene unos Mossos d'Esquadra que tienen que hacer cumplir la ley. ¿Ahí ¿no? se impediría la consulta por parte de los Mossos? ¿Tendrían que hacerlo? Si lo hace, por ejemplo, la Asociación Nacional Catalana. Vamos a empezar ¿la Asamblea? Con la premisa de que creemos y deseamos que sea así, porque si no estamos entrando en su juego. ¿Qué es lo que necesitan en estos momentos Artur Mas, Esquerra Republicana y el movimiento independentista? Que entremos en una dinámica de que ya nos vais a enviar los tanques y ahora vais a impedir que la gente se pronuncie. Ellos necesitan retroalimentarse en base a la propia especulación. De una forma que hace unos meses se cuestionaba si el Mariano Rajoy, el gobierno de España, íbamos a impedir la consulta independentista, y ahora evidentemente ya nadie lo cuestiona, porque ellos necesitaban entrar en ese debate. Yo creo que vayamos por fases, es decir, referéndum ilegal convocado, Gobierno de España lo impugna, confiemos en que el Tribunal Constitucional lo suspenda. Señor Artur Mas, ¿qué va a hacer usted a partir de ahora? En base a lo que usted haga, sepa que el Gobierno de España va a responder con una premisa inequívoca: garantizar la convivencia y el cumplimiento de la ley en Cataluña. Y no solo es que quiera, sino que debo tranquilizar sobre todo a toda España, pero muy en particular a aquellos catalanes que sentimos España en Cataluña, y que por tanto tenemos un compromiso español tan intenso que no vamos a dar un paso atrás en la defensa de ese compromiso frente a esa presión independentista. Que la va a haber, sí, pero ellos tienen un amplio abanico. Lo que tienen que saber es que hagan lo que hagan, van a tener esa respuesta adecuada y proporcional, y que la ley no se va a infringir, y que aquellos que sentimos en España, en Cataluña, no vamos a estar huérfanos ni vamos a estar solos. Alfonso. La verdad es que mañana va a comparecer el señor Pujol contándonos de dónde sacó tanto dinero y por qué escondió tanto dinero y por qué ha tardado tanto tiempo en contarlo. Y pasado mañana nos va a anunciar teóricamente Artur Mas cuándo, cómo se va a celebrar este referéndum ilegal. Entonces, a mí me interesan los dos planos, creo que a los españoles en general. Primero, cómo se va a combatir ese referéndum ilegal y cómo va a prevalecer el Estado de Derecho y las leyes, cosa que debe ocurrir en toda democracia. Pero segundo, también me interesa lo que está ocurriendo, lógicamente, con la corrupción que ha avanzado
abanderado la familia número 1 en la promoción del nacionalismo populista, diría yo. Ahora que está tan de moda hablar del populismo, yo digo nacionalismo populista lo que están haciendo. Y hablo de los Pujol. ¿Cómo puede ser que un señor, y a mí me parece muy bien, como Bárcenas, al no saber explicar por qué reunió 48 millones de euros, esté en prisión, y si lo explicase mañana le sacarían, y me parece muy bien que esté en la cárcel, y unos señores, Oleguer, Josep y Jordi, que no saben explicar los movimientos relativos a 581 millones de euros, que no saben explicar los pagos que han recibido de 97 millones de euros, que en estas cantidades están excluidos los fondos que han movido a través de testaferros en paraísos fiscales, que en estas cantidades están excluidos los 2.500 millones que tienen que ver con operaciones para la compra de diversas entidades bancarias. ¿Cómo puede ser que no se haya dictado por parte de la justicia ni una sola medida cautelar y que mientras Bárcenas, a mi modo de ver, está muy bien en la cárcel, estos tres señores estén en su casita? ¿Esto cómo se explica? Yo, en fin, no lo sé. Pues yo quiero creer que se explica, porque no conozco los pormenores de la instrucción judicial, ni de los informes aportados, ni de resultados, si es que ha llegado ya alguno de las comisiones rogatorias enviadas a distintos países. Es decir, que estamos en una fase judicial inicial que requiere una serie de tramitaciones, de pruebas, de fases, y que quiero creer que de la misma forma que determinadas personas, como son Bárcenas inicialmente, no se dictaban medidas cautelares, incluso hubo sobreseimientos, etcétera, a medida que va avanzando la instrucción judicial, se van dictando estas medidas cautelares, se van afianzando bienes, se van tomando medidas para que no haya ningún tipo de impunidad y que después, finalmente, como todos deseamos, la justicia actúe de forma inexorable y ejemplar. Esto que he contado, por cierto, en 5 años. No es el resultado de una vida, en 5 años. Esto es lo que han hecho. Sí, en fin, es que pueden estar echando tierra ahora mismo sobre todo tipo de pruebas, que es seguramente lo que estaría haciendo Bárcenas si estuviese en su casa y no en la cárcel. Órdenes de registro de ninguna oficina. Pero medidas cautelares son previas y tienen que ver con el avance del proceso, naturalmente. Yo si mañana fuera la hermana de Jordi Pujol estaría muy atenta. ¿La que ha roto el carné? No, esa es la hija. La que no se ha enterado de que papá nos dejó la herencia. Sí, no. Yo la hermana, estaría mañana muy atenta. Padre. Sí, porque estaría muy atenta porque seguramente él va a contar cómo papá nos hizo este legado, etcétera. Pero yo lo que quería era tranquilizar al señor Fernández respecto al sándwich del que hablaba antes. Es decir, que no haya referéndum se sabe desde el minuto 1, con lo cual el decreto, la convocatoria, etcétera, no creo que vaya a tapar informativamente, porque es mucho más jugoso, a esa declaración, depende de lo que dé de sí, de Jordi Pujol. Eso por un lado. Por otro, con respecto a qué va a pasar al día siguiente al hipotético referéndum que no se va a celebrar, pues elecciones anticipadas ya ha dicho que no se van a convocar. Esquerra le ha hecho el ofrecimiento de entrar en el gobierno y no le han dicho, o sea, no han contestado, han dado la callada por respuesta. ¿Qué va a hacer Esquerra? Creo que es un poco el quid de la cuestión, porque Convergencia, digamos que tiene ahora mismo ya unos derroteros en algo distintos. Para mí más es un hombre políticamente muerto, no sé. Bueno, yo creo que hay todavía otras coordenadas más, es decir, yo creo que Esquerra no tiene su decisión tomada, Artur Mas no tiene todavía su decisión tomada, Durán Lleida y Unión Democrática, pese a que son cómplices, por no decir coautores de ese desafío independentista de Artur Mas, porque si hemos llegado aquí ha sido porque los diputados de Unión Democrática, es decir, del partido del señor Durán Lleida, han avalado todas y cada una de las tesis independentistas del señor Artur Mas, porque ahora se habla de que Durán Lleida, en función del escenario, podría romper, pues oiga, podría haber impedido llegar a ese escenario. Yo creo que todavía está encima de la mesa distintas coordenadas que yo creo que ni el propio Artur Mas tiene desvelado. Va deshojando la margarita, ahora sabemos la fecha de la consulta, acaba de decir hace apenas unas horas que no va a haber coincidencia de ese referéndum ilegal fallido el 9 de noviembre con unas elecciones autonómicas anticipadas, que habría permitido decir, no habrá las urnas del referéndum ilegal, pero sí las urnas de unas elecciones catalanas. Pero no lo ha dicho él directamente, cuidado. Lo van desalojando. Sí, lo van filtrando. Entonces yo sigo creyendo que todos los escenarios están todavía abiertas. Y yo creo que él está en una huida hacia adelante, en una huida hacia el precipicio. Él sabe que ya no podía demorar por más tiempo la firma primero de la ley, porque si no, no entraba en vigor. Creo que tenía un límite de 15 días desde que se aprobaba por el Parlamento de Cataluña y de la convocatoria de la consulta. No le ha quedado más remedio. Ha escogido el momento de ese sándwich informativo para que la comparecencia de Pujol tenga el menor impacto. Creo que lo va a tener
de forma muy importante, pero también no olvidemos que de la misma forma que tenemos muchos días y meses por delante para investigar a la familia Pujol, para llegar hasta el final, para exigir responsabilidades, hay unas horas, unos días inmediatos que son fundamentales para garantizar la convivencia en Cataluña. Y para eso sí que tenemos cada vez menos tiempo, y para mí ahora la prioridad es respuesta al desafío independentista de Artur Mas, porque tenemos pocos días, las semanas son inminentes, tenemos que garantizar la ley y la convivencia, tenemos que garantizar que no se desbordará el independentismo frente a aquellos que defendemos España en Cataluña, y para eso evidentemente el gobierno de España y la justicia y los fiscales tienen que estar ahí, y después vamos a tener muchísimos meses para poner a la familia Pujol en el sitio que la justicia, los españoles y todos los catalanes queremos que se ponga. Bueno, y esperemos que se encuentre algún papel, porque a este paso no va a quedar ni las raspas. Gracias, Alberto Fernández Díaz. Vivimos momentos cruciales. Gracias por haber estado en Más Claro Agua.